Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio 760 y permitirnos acompañarle a esta hora de la noche en su programa Mi alma tiene sed. Sin lugar a dudas, amados hermanos, nuestra alma tiene sed de la presencia de Dios, de su manifestación, de su amor, de su gracia, de su perdón, de su auxilio en medio de todas las pruebas que estamos afrontando cada uno, amados hermanos. Así que este programa tiene como propósito precisamente que podamos acudir al Señor a través de la lectura de la palabra. Nosotros estamos hablando de un tema que es importante para los creyentes. Es un tema que nos exhorta, que nos consuela, que nos anima, que nos fortalece, ¿verdad? Precisamente porque tiene que ver con nuestro Señor. Es el tema de su regreso, ¿verdad? Ya hemos estado hablando durante un tiempo en esta jornada que tenemos de estudio del regreso del Señor, y entendemos que esa manifestación gloriosa que esperamos va a ser en dos facetas: una que es exclusiva para la iglesia, que se llama arrebatamiento, y otra que es la manifestación pública, cuando todo ojo le verá. Ya hemos hablado de ambas, amados hermanos, hemos dado diferencias entre una y otra para que usted las pueda estudiar, repasar, y que pueda, pues, amado hermano, ser edificado constantemente. Entonces, amados hermanos, en esta noche, pues, el tema que nos está ocupando, que nos tiene con mucho anhelo de irlo conociendo, es la lectura del libro del Apocalipsis. Sin lugar a dudas tenemos que llegar ahí a ese libro, y como les he comentado, amados hermanos, no tenemos que tenerle miedo, sino que al contrario debemos de atesorarlo con todo nuestro corazón, al igual que toda la escritura, porque es un libro que escribió nuestro Señor Jesucristo. Ya he mencionado de eso, no voy a volver a recalcar lo mismo porque quisiera aprovechar el tiempo. Por otro lado, amados hermanos, quiero agradecerle a todos los que amablemente han dejado sus comentarios en los estudios. Amados hermanos, sus aportes son bienvenidos, son valiosos. Y durante la lectura del capítulo 11 de Apocalipsis, al mencionar el tema de los dos testigos, hubo un hermano que muy gentilmente nos hizo un comentario, un aporte. Le bendecimos, amado hermano, y le agradecemos el favor de su sintonía, el que se haya tomado el tiempo para escribir. Y al respecto, yo quería solo ampliar dos cosas nada más, para aportes así para hermanos como el que nos escribió, para que él continúe en el estudio de la palabra, que eso es bueno. Eso es el propósito, que todos juntos vayamos y busquemos en la escritura y lo que se está enseñando, ¿verdad? No que nos dejemos solamente guiar a ciegas, sino que vayamos, meditemos, reflexionemos, escudriñemos, y donde encontremos, amados hermanos, ese tesoro precioso que el Señor nos quiere dar, seamos bendecidos. Entonces, yo solo quería mencionarle un cuadrito muy hermoso que encontré en una Biblia de estudio que el Señor me ha regalado, que me ha permitido poder adquirir, que se llama Biblia del Estudio Teológico. En esa Biblia hay un cuadrito que se llama Antecedentes de los dos testigos de Apocalipsis 11 en el Antiguo Testamento. Entonces, los dos testigos aparecen en el capítulo 11, verso 3 de Apocalipsis, pero también vemos que el Señor ya había establecido eso, que en boca de 2 o 3 testigos ya quedará todo asunto, ¿verdad? En Deuteronomio 19:15.
Los dos olivos que están en 11:4 de Apocalipsis también lo vimos en Zacarías 4:3 y en Zacarías 4:11. Los que tienen el poder para lanzar fuego por su boca, ¿verdad? Del verso 5 de Apocalipsis 11:5. Lo vemos en el profeta Elías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 10. Pero precisamente, amado hermano, que para el que nos hizo un aporte, estábamos encontrándonos que en Jeremías 5:14 dice: palabras serán como fuego en tu boca. Es decir, que a Jeremías también le dieron ese poder de no traer un fuego literal del cielo, sino que las palabras que él pronunciara quemaran el alma y el corazón de las personas. Tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva, en Apocalipsis 11:6. También lo vemos en el libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, y en Lucas 4:25 también hace mención de lo mismo. Convertir las aguas en sangre, de Apocalipsis 11:6, está en Éxodo 7:17, ¿verdad? Que Moisés convirtió las aguas del río en sangre por orden de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos ahí que existen esos antecedentes y se nos quería mencionar. Y por otro lado, también, amado hermano, para el que nos hizo el favor de su comentario, y para todos los que nos están escuchando, amados hermanos, yo comenté, sin el ánimo de entrar en contienda, que a veces la iglesia se enfoca en tratar de adivinar quiénes son los dos testigos más que en el mensaje. Pero es precisamente por eso, porque a veces nosotros buscamos como con un distractor, o nos enfocamos en lo menos primordial, y lo primordial lo dejamos por un lado. Pero yo solo quería comentarles a todos, amados hermanos, que Moisés y Elías ya tuvieron la oportunidad más hermosa que a cualquier ser humano se le puede dar, de haber estado con el Señor en el monte de la transfiguración, así como lo que nosotros conocemos ese pasaje en las Biblias tituladas que le ponen el monte de la transfiguración o la transfiguración del Señor Jesucristo. Ahí claramente se deja ver que efectivamente Moisés y Elías, dos de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Comparecieron en presencia del Señor Jesucristo. Y como algún hermano al que yo le tengo mucho aprecio y respeto menciona, ¿verdad? Sin tener un poco el acontecimiento ese que es como la ceremonia de graduación de nuestro Señor Jesucristo, que él, pues obviamente, al ya ser aprobado durante todo su ministerio, el Padre envió a Moisés en representación de la ley y a Elías en representación de los profetas a decir que obviamente se iba a continuar con el proceso final que había sido anunciado por el Padre durante mucho tiempo, y que el sacrificio que iba a salvar a la humanidad se iba a realizar. Entonces, en esa graduación, si usted me permite utilizar ese término, o en ese momento, mejor dicho, para no entrar en contiendas, estaba nada más Pedro, Juan y Jacobo, el trío de apóstoles, el trío de discípulos con el que el Señor tenía como más cercanía, o los que estaban más interesados en tener una relación más íntima con el Señor, porque a ese momento específico no se llevó a los 12, solamente se llevó a 3. Y esos 3 aparecen en momentos importantes de la vida del Señor Jesucristo. Y ahí aparecen Moisés y Elías. Ese Moisés que había tenido un conflicto en el libro de Éxodo, donde el Señor, pues por causa del arrebato, del enojo que tuvo Moisés, no pudo entrar a la tierra prometida conduciendo a Israel. El Señor los subió a la cumbre del monte Nebo, del monte Pisga, dicen algunas versiones, en Deuteronomio 34, versos 3 y 4, y le mostró la tierra. Le dijo: aquí tú vas a ver toda la tierra que yo le voy a dar al pueblo de Israel, pero tú no vas a entrar. Pero años después, el Señor Jesús, estando en esa cumbre, fue transfigurado y aparecieron con él Moisés y Elías y lo reconocieron. Fíjese que ese es el punto que yo quisiera transmitirle en esta noche.
tanto Pedro, Juan y Jacobo, que no habían visto nunca a Moisés y a Elías, lo reconocieron. Fue tanta la gloria, fue tanto el ámbito que este impedimento que tenemos por el momento de no reconocer, amados hermanos, a estos hombres de Dios, en ese momento les fue quitado a Pedro, Juan y Jacobo. Ellos reconocieron que efectivamente Moisés y Elías estaban con él ahí, y que estaban hablando con Jesús, que estaban hablando con el Mesías, que estaban hablando con el Salvador. Entonces ellos ya tuvieron esa oportunidad de oro de poder estar ahí en ese monte junto con el Señor, previo al sacrificio que Él iba a realizar por la humanidad. Ahora, esto lo saco a colación, amados hermanos, porque a raíz del aporte que nos hizo nuestro hermano, que yo vuelvo a repetir, es muy valioso, que nos ayuda precisamente a que nosotros estudiemos y profundicemos efectivamente las características de del capítulo 11, en los versos 6 en adelante del capítulo 11 de Apocalipsis. Nos dejan ver características de Moisés y Elías. Fíjese que lo que me llamó a mí más la atención y me hizo reflexionar a raíz del aporte que nos hizo el hermano es que si Moisés y Elías fueron precisamente los dos testigos que en ese momento vinieran a ejercer nuevamente su ministerio en esta tierra, Israel se debería de volver automáticamente hacia ellos, porque están viendo a dos de sus máximos líderes, sobre todo Moisés, porque Moisés, amado hermano, prácticamente para los israelitas es su ídolo. Usted me permite utilizar esa expresión, porque inclusive cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, usted se recuerda que uno de los pasajes de Juan dice, en el capítulo 9 de Juan dice, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés y nosotros seguimos a Moisés. Eso es lo que dicen los líderes, porque sabemos que Dios le habló a Moisés, pero a despreciaron al Señor Jesucristo. No sabemos quién lo mandó. Entonces toda la gente tenía en estima a Moisés. Obviamente, amados hermanos, también tenemos que tomar en cuenta que aunque la fotografía, ¿verdad?, como la conocemos hoy en día, y que empezó con algún tipo de referencia a través de las pinturas, ¿verdad?, a través de los retratos que se hacían en las pinturas. Muchos artistas hacían pinturas de las personas como a manera de retrato para poder tener una referencia de cómo eran. En tiempo de Elías y Moisés no existía tal práctica. No existía ese arte de hacer pinturas que pudieran representar en determinado momento a los personajes. Esto es de más o menos el siglo XIV, finales del siglo XIV, principios del siglo XV de nuestra era, que empezó, en que después se perfeccionó a través de la fotografía, y que hoy usted puede tomar incluso hasta fotografías personales o selfies, como les dicen, en su teléfono celular y tener usted un recuerdo de cómo es, cómo se ve. Pues ahora no existe tal situación, pero a raíz de lo que pasó en el monte de la transfiguración, vemos de que cuando la gloria del Señor se manifiesta, nuestras limitaciones mentales son derribadas y se amplía nuestra mente y podemos reconocer a personajes importantes, ¿verdad?, personas que han tenido importancia a nivel espiritual, porque ese es el punto. Israel, viendo esas señales, amados hermanos, deberían de decir que es Moisés y Elías y deberían de ponerse a la par de ellos, pero si usted lee el capítulo 11 y siguientes, no dice que Israel se pusiera a la par de ellos. Por eso es que yo considero también, amados hermanos, que ni Moisés ni Elías van a ser los dos testigos, porque si así fuera, amados hermanos, desde ahí entonces veríamos que Israel se pone a la par de los dos testigos a proclamar las verdades del Evangelio, pero no. Vemos en el capítulo 11 que dice que la bestia se levantó y los mató, y todo el mundo y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, como dice esta versión que estoy leyendo ahorita,
contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que se les dé sepultura, y los habitantes de la tierra, fíjense, los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible, dice esta versión que están leyendo. Entonces, amados hermanos, vemos ahí que todo el mundo estuvo de acuerdo con su muerte, y todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que sucedió. No hace una excepción, porque si fueran Moisés y Elías, como repito, todo Israel se volvería a ellos, y entonces Israel sería la excepción aquí. Entonces diría, y los israelitas, o todas las naciones, salvo los israelitas, estaban contentos, y salvo los israelitas, no permitían que se tocaran su cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. Espero que sí, que pueda utilizar la adecuada dicción para transmitirle el pensamiento que tengo, pero son aportes, amados hermanos, que estamos haciendo con el propósito de que todos seamos edificados. Yo agradezco a todos y cada uno, como le digo, que el favor de su sintonía, que nos escuchen, y a aquellos que se han tomado el tiempo para dejarnos escritos sus comentarios, les agradecemos también esa sintonía, ese tiempo que tenemos de poder compartir, y que precisamente también nos den sus aportes que enriquecen mucho estos temas. Entonces, amados hermanos, habiendo hecho esa aclaración, vamos a continuar con el estudio de la palabra y con la lectura del libro de Apocalipsis. En el capítulo 11, versos 15 en adelante, ahí se nos menciona que la 7ª trompeta se va a tocar. Cuando la 7ª trompeta se toque, amados hermanos, se desatan varios eventos. Bueno, principalmente se desata el evento de las copas, que es el que vamos a ver más adelante, pero va a aparecer el capítulo 12 que nos habla de una pausa, que nos lleva a un momento, digamos, que debería ser de los primeros, ¿verdad? El libro de Apocalipsis interrumpe en ese momento su continuidad y nos lleva a un evento que es, digamos, que el origen de toda la situación que se vive. Yo, solo para terminar el capítulo 11, amados hermanos, les comento que cuando la 7ª trompeta se toca, hay otro momento de alabanza y adoración en el cielo. Dice que en el cielo hubieron grandes voces que cantaron un cántico que decía: el reino del mundo ha venido a ser, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, amados hermanos, aquí hay como que una ceremonia de preparación, ¿verdad? Sabemos de que hay unos acontecimientos que se tienen que dar, pero aquí fuera como que la preparación de la instauración ya del reino del Señor en la tierra. Sabemos que vienen unos conflictos, más adelante lo vamos a ver, pero aquí vemos de que hubo un cántico de alabanza y adoración, y aquí es donde se confirma lo que precisamente en Éxodo capítulo 25, y que en varias oportunidades lo he mencionado yo en esta serie de programas. En Éxodo 25 vemos que se empezaron a construir y a desarrollar varios muebles. Inclusive el tabernáculo se ejecutó la elaboración de todas las piezas y instrumentos y utensilios que se iban a utilizar en el tabernáculo, y
Todos estos le fueron dados a Moisés cuando él estuvo con Dios durante los 40 días y las 40 noches posteriores a que el Señor pronunciara en presencia de los israelitas, y a viva voz, de la voz de Dios salieron esos mandamientos, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, el decálogo de Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Vemos que eso fue pronunciado directamente por Dios. Después de eso, Moisés es llevado a la cumbre del monte Sinaí. Se le ordena que se presente ante Dios en el monte Sinaí, en la cumbre del monte Sinaí, y ahí Dios lo tiene por 40 días y por 40 noches, dándole unas leyes, unos mandamientos, pero sobre todo dándole el diseño de toda la elaboración del mobiliario del tabernáculo. Todos los materiales que se necesitaban para la construcción del tabernáculo, en qué se iba a utilizar, es decir, qué utensilios se iban a hacer, con qué especificaciones se iban a hacer, y se le dio la orden. Usted lo lee detenidamente y se le dice: lo vas a hacer todo conforme al diseño que te fue mostrado. O sea, a Moisés no le dieron la oportunidad de opinar y decir: mira, Señor, ¿qué te parece si al candelabro le ponemos esto y esto otro? No. Se le dijo que lo hiciera tal y como a él se le fue mostrado, y Moisés tomó como una especie de especificaciones, las escribió, seguramente haber tenido alguna imagen, el haber hecho algún tipo de dibujo, hermanos, pero Dios también habilitó a 2 ministros, a 2 hombres de las tribus de Israel, para que elaboraran ese diseño. A ellos también se les habilitó. Dios les dio la sabiduría, el entendimiento para que hicieran todo ese mobiliario y todos y cada uno de los utensilios, que fueron los que se elaboraron y estuvieron con Israel durante los 40 años que estuvo en el desierto, y también durante el establecimiento ya en la tierra prometida, en su permanencia en Silo, como dicen algunas versiones de la Biblia, donde estuvo el tabernáculo por muchos años ya estacionado en la tierra prometida, siguiendo pues el diseño que se obtuvo del cielo. Entonces aquí vemos que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Entonces, amados hermanos, Apocalipsis nos confirma de que en el cielo hay un templo y que ahí hay un arca del pacto, ¿verdad? Es en esa arca del pacto donde el Señor Jesucristo, cuando Él murió, amados hermanos, el libro de Hebreos nos explica que el Señor murió, y obviamente Él, como sumo sacerdote, porque Él también tenía esa función, Él murió, Él derramó su sangre, y Él se presentó espiritualmente, se presentó delante de Dios, llevando el sacrificio en su sangre, la fue a poner en el arca del pacto del cielo, para darnos a nosotros ese libre acceso. Entonces vemos ahí que nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio perfecto, un sacrificio universal, del cual hay testimonio, por medio del cual nos ha hecho salvos. Entonces, amados hermanos, es importante que lo tomemos en cuenta, que en el cielo hay templo y que hay un arca, ¿verdad? Aquí en la tierra el arca del pacto se tiene por el momento perdida. Hay muchas teorías, amados hermanos, muchas teorías que andan ahí en el ambiente. Algunos mencionan que cuando vino la reina de Saba, en el capítulo 10 del primer libro de Reyes, esta gente de ahí hicieron el convenio de volverse israelitas, y que cuando hubo problemas en Israel a raíz de la muerte de Salomón y la división del reino, estos viajaron nuevamente, tomaron el arca y se la llevaron. Esa es una de las teorías, ¿verdad? Por eso algunos dicen que el arca del Señor está con una tribu de israelitas en África. Es una de las teorías. Otra de las teorías es que el arca fue oculta. Fue oculta por una rama de israelitas
de los sumos sacerdotes o de los sacerdotes que se permanecieron fieles al Señor durante la apostasía de Israel y que ellos la tienen escondida, y que la orden de ellos es revelarla hasta que aparezca el Mesías verdadero. Esa es una de las teorías. La otra teoría es, y es una de las que se ha mencionado mucho, amados hermanos, es que durante el tiempo del asedio de los asirios y los babilónicos, específicamente en tiempos del profeta Jeremías, tal y como se menciona en uno de los libros apócrifos o que no forman parte del canon bíblico de los evangélicos, amados hermanos, se menciona en el segundo libro de Macabeos que el profeta Jeremías recibió orden de Dios de esconder el arca del pacto. Entonces, él la tomó y la guardó en un lugar, en una cueva que el Señor le mostró al profeta Jeremías, y que Jeremías que como Jeremías hizo ejecutó ese mandato de parte de Dios, él llevó el arca hacia ese lugar, y los macabeos, que son un grupo de israelitas judíos que estaban en contra de la apostasía, que estaban en contra del pecado, que estaban en contra de la destrucción del templo, que estaban curando fidelidad a Dios, ellos fueron los que apoyaron o ayudaron a Jeremías a realizar tal tarea. Como alguna parte de ellos eran levitas y sacerdotes, tenían la facultad o el permiso en parte de Dios de transportar el arca. Habían otros que eran prácticamente solo guerreros, soldados, entonces ellos no podían tocar el arca. Pero se comenta ahí que ellos estaban tratando de hacer un mapa para recordarse dónde estaba el arca del pacto, y para que ésta no fuera robada ni llevada por parte de extranjeros. Y Jeremías los reprendió y les dijo que no estuvieran haciendo ni mapas ni señalizaciones, porque el arca iba a ser revelada en el momento que Dios así lo estableciera. Entonces, derivada de esta teoría, amados hermanos, hay muchos que aseguran o tienen en su mente que el arca del pacto fue escondida en el monte Gólgota, donde fue crucificado el Señor Jesús, en una de las cuevas del monte Gólgota. Cuando el Señor Jesucristo murió, usted lee los detalles de los evangelios y dice que hubo un terremoto, un temblor fuerte, un terremoto que agrietó, pues obviamente, parte del terreno en el momento de su muerte. Fue, si usted me permite, un temblor controlado, pues, porque obviamente si hubiese sido muy fuerte ese terremoto hubiese agrietado el monte Gólgota, hubiera pues seguramente botado la cruz donde el Señor estaba crucificado, ¿verdad? Donde estaba siendo exhibido, y obviamente todo ese tipo de narrativa hubiera quedado escrito en los evangelios, pero fue un terremoto controlado. Entonces se dice esto, que el terremoto fue para que la grieta se abrieran grietas donde estaba crucificado el Señor Jesucristo, y la sangre que Él derramó tomó camino hasta llegar precisamente a donde estaba el arca del pacto, para que la sangre de Él cayera en los cuernos. Precisamente hay una precisión, hay un milagro divino de que esa sangre que el Señor derramó cayera precisamente en el arca para que fuese aceptado el sacrificio, porque usted sabe, y si no sabe, le invito a que lo lea, lo repase en el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que toda sangre de sacrificio debería de untarse en los cuernos del altar, y la sangre de la propiciación que se presentaba una vez cada año era derramada, era puesta en la presencia del Señor en el arca del pacto, para que fuese perdonados los pecados de todo el pueblo. Pues esa sangre que el Señor derramó, de acuerdo a esta enseñanza que les estoy dando ya a ustedes, que no está dentro de la Biblia, quiero aclararlo, sino que es el pensamiento de muchos, la sangre de Cristo cayó donde estaba el arca del pacto, y por eso el sacrificio fue
aceptado. Ahora bien, yo solo quiero recordarle, amado hermano, no sin el ánimo de molestarle, sino con el fin de ilustrarle, que cuando usted ve un mapa de la tierra de Israel, específicamente de Jerusalén, todavía no se han puesto de acuerdo cuál es el lugar donde está el monte Gólgota, el monte de la calavera. Hay 2 lugares donde fue crucificado el Señor. Entonces, por lo tanto, por haber 2 lugares no se han hecho, creo que uno de ellos está restringido por alguna condición especial. No se pueden hacer excavaciones como para verificar que efectivamente ahí esté el arca del pacto. El punto es de que el arca del pacto en este momento terrenalmente no está. Ha sido uno de los utensilios o uno de los bienes que la gente más ha buscado para tratar de darle validez a lo que a la historia del pueblo de Israel, porque usted sabe que ese es uno de los símbolos que representa la presencia del Señor. Con el tema que hemos visto de la construcción del templo, que está mencionado en el capítulo 11 de Apocalipsis, obviamente para que el templo esté completo, amados hermanos, se necesita el arca de la alianza. Entonces hay muchas noticias ahora en Israel, sobre todo en la última década. Se ha mencionado que hay rabinos, que hay sumos sacerdotes que han sido ya establecidos del linaje de Leví, que han sido autentificados por medio del ADN a través de su genealogía. Usted sabe que uno de los temas importantes en la Biblia son las genealogías. Y a veces uno le lee, por ejemplo, Génesis y se encuentra con varias genealogías y a veces uno dice, bueno, ¿y esto para qué está aquí? Y a veces uno se las salta o uno a veces no las quiere leer, pero hasta en las genealogías Dios nos ha dejado un mensaje, pero nos muestra la relevancia que para el israelita y para Dios tiene la genealogía. Primero, para que tengan testimonio de su origen en Dios y la pertenencia al pueblo escogido, y segundo, para precisamente verificar orígenes y pureza y poder darle a cada uno, así como se está haciendo ahora en Israel, el adecuado reconocimiento como miembro del pueblo de Israel. Y entonces, amados hermanos, esas genealogías se han preservado, esa digamos, tal vez no costumbre, sino disciplina bíblica que está establecida aquí se ha seguido llevando. Obviamente hay muchas genealogías que nosotros ya no tenemos, pero hay muchos israelitas que han sido cuidadosos de ello y que tomando las genealogías, inclusive desde el regreso de Babilonia a Israel, ahí usted ve en Nehemías y en Esdras que dice que se buscó inclusive en los libros de las genealogías algunos personajes que cuando no se les encontró y no se pudo establecer si eran efectivamente miembros o no del pueblo de Israel, fueron dejados por un lado, fueron apartados. Y dice que la única manera en que lo iban a poder resolver era cuando hubiera un sumo sacerdote que estuviese habilitado por parte de Dios para que por medio del Urim y del Tumim verificaran si esa persona efectivamente pertenece a alguna de las líneas genealógicas de las tribus de Israel. Bueno, le menciono esto porque ya se ha comprobado que hay sumos sacerdotes y que hay levitas de la tribu, valga la redundancia, de Levi, que ya están aptos para poder realizar el oficio sacerdotal y que estos saben la ubicación exacta del arca de la alianza. Entonces, al momento, o la arca del pacto, al momento de que se les permita al pueblo de Israel construir su templo, tenerlo levantado y poderlo utilizar, van a necesitar el arca del pacto y no van a fabricar una segunda arca, si usted me permite utilizar
expresión, sino que ellos van a utilizar el arca que Dios le ordenó a Moisés que construyera, y que estuvo con Israel, todo el tiempo que estuvieron en el desierto, y todo el tiempo que la usó Samuel, que estuvo en tiempos de Samuel, mejor dicho, que estuvo en tiempos de David, y que estuvo en el templo de Salomón. Eso es el propósito. Ahora bien, solo a manera de aporte, amados hermanos, hay algunos que he escuchado algunos comentarios de los israelitas acerca de la construcción del templo, y ellos dicen, o están llevando al extremo esto de que ellos consideran que si van a construir un templo, este templo va a ser construido exclusivamente por levitas. No van a ser construidos por nadie más de ninguna otra tribu. Por lo tanto, ese templo va a llevar un tiempo de edificación de alrededor de 3.5 años. Pero cuando vemos, amados hermanos, por ejemplo, la construcción del tabernáculo, pues eso lo saco a colación. Cuando se realizó el tabernáculo la primera vez, participaron incluso miembros de la tribu de Dan y de la tribu de Judá, si no me falla la memoria, el otro colaborador, y los que se añadieron después, todos fueron parte de la tribu de Israel. Entonces no fue un templo que fue edificado exclusivamente por levitas. Y aún el templo de Salomón, Salomón mandó a traer expertos de otros lados que hicieran los cortes y todo, y él dividió a la población e incluso tomó población de otro lado para la edificación del templo, y no fue fabricado exclusivamente por levitas ni exclusivamente por israelitas. Entonces se los menciono porque considero que en ese sentido, amados hermanos, hay como que una exageración, pero es un comentario que yo le hago nada más para aporte académico, y que usted, pues en su oportunidad, si el Señor así se lo habilita, usted haga la investigación correspondiente. Entrando al capítulo 12 ya, dice: apareció en el cielo una gran señal. Aquí, amados hermanos, solo para introducirlo, aquí vamos a ver a lo que yo considero uno de los capítulos que no está en el lugar que le corresponde. A mi forma de ver, amados hermanos, el capítulo 12 debería estar en el capítulo, más o menos debería ser un intermedio entre el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esto nos habla de los orígenes, ¿verdad? O nos lleva a una situación celestial que ocurrió hace mucho tiempo y que ahora se está trayendo a colación, y que es lo que se ha venido peleando, digamos, de esa manera durante todos los tiempos, durante todas las décadas, durante algunos milenios, para que ahora llegue a su conclusión en Apocalipsis. Entonces, digamos que aquí se nos lleva como a una de las a uno de los relatos que deberían inclusive ser para mí parte del Génesis, ¿verdad? Entendemos de que en la Biblia encontramos muchas cosas a la hora de estudiar, en los libros proféticos, en los Salmos, en el Génesis. Algunos van haciendo referencia ahí, y ahí vamos tomando en nuestra mente a una secuencia y una forma de la historia asombrosa de Dios y la humanidad. La historia que Dios ha permitido que se desarrolle con la humanidad, pero que es antigua, hermanos, que es antigua, que es antiguísima, que es milenial, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo a veces digo que cuando nosotros creemos que nuestra existencia comenzó aquí en la tierra, aquí termina, tenemos pobre entendimiento, hermanos, porque nosotros no empezamos aquí y no vamos a terminar aquí. Aunque así aparezca mucha gente que quiera hacernos ver que la temporalidad en la tierra o el destino del ser humano está anclado, está encadenado solo a este sistema, a este mundo. Eso no es correcto.
Entonces, amados hermanos, dice en el capítulo 12 que apareció en el cielo una gran señal. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente en el desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, para mí este debería ser uno de los capítulos que deberían de formar parte del Génesis, e inclusive nos hablan del origen del conflicto. De acuerdo a Ezequiel 28 e Isaías 14, nosotros encontramos ahí en esos libros proféticos que Luzbel, quiero aclarar, Luzbel, una de las creaciones de Dios, porque Dios ha hecho varias creaciones, amados hermanos. Nosotros no podemos pensar que solo el ser humano es creación de Dios. Dios ha hecho varias creaciones, algunas no las conocemos, amados hermanos, y de algunas solo tenemos referencia. Por ejemplo, están los seres vivientes, que los hemos visto aquí en Apocalipsis. Hemos visto una descripción de ellos, mas no hemos tenido la oportunidad de verlos, pero sabemos que es una creación de Dios. Están los arcángeles, están los serafines, están los querubines, están los ángeles, obviamente está el ser humano, están también, por ejemplo, las
la flora, la fauna, es decir, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Ahí vemos varias de las manifestaciones de la creación de Dios, algunos a nivel macroscópico, o mejor dicho, a un nivel terrenal que nuestros ojos pueden apreciar, pero hay también a nivel macroscópico. Vemos que hay estrellas, hay planetas, hay galaxias, y ahora con el alcance que ha tenido la tecnología, amados hermanos, y que estamos viendo imágenes impresionantes de todo lo que es las galaxias y todo lo que está allá en el cielo, nos damos cuenta de las inmensas bellezas que Dios ha creado y de las cuales nosotros no hemos tenido la oportunidad de apreciarlas. Pero si nos vamos a nivel microscópico, amado hermano, vemos que hay moléculas, que hay bacterias, que hay virus, que hay microbios, y cada uno de ellos, amados hermanos, es una creación de Dios. Y cada uno tiene un comportamiento, cada uno tiene leyes, cada uno tiene normas, cada uno tiene formas, ordenanzas que Dios ha dejado y que nosotros no conocemos a cabalidad. Entonces, se lo menciono para que usted tome en cuenta que nosotros servimos a un Dios que es todopoderoso, que es un creador hermoso, maravilloso, y que tenemos la dicha, la gracia, el favor, aunque no lo merecíamos, de que Él nos tomó por hijos a través del sacrificio que hizo su Hijo unigénito, que es Jesucristo, que es Yeshua, que es el Salvador, que es el Mesías, que es el ungido, que es el Cristo, y que a través del sacrificio nos tomó a los demás como hijos de Él. Entonces tenemos ese enorme privilegio, amados. Tenemos una gran bendición. Entonces, en esos capítulos de Ezequiel 28, Isaías 14, vemos que ahí se menciona que estaba Luzbel como una creación de Dios. Era una creación de Dios que estaba en un Edén de Dios también, y que tenía también como parte de su indumentaria por lo menos 9 de las 12 piedras sacerdotales. No tenía las 12, tenía 9. Tenía 9 de las piedras que posteriormente en el Éxodo vemos que iban a representar a las tribus de Israel y que iban a formar parte de la investidura sacerdotal, específicamente del efod, del pectoral. Y el pectoral, perdón. No el efod, sino el pectoral. Entonces, amados hermanos, vemos que Luzbel era una creación de Dios, y se rebeló contra Dios. Se encontró que había iniquidad en su corazón y él empezó a tener contrataciones, y cuando Dios descubrió que en el corazón de él había rebelión, lo despeñó, lo sacó del cielo, de donde está la morada de Dios, porque Dios, amados hermanos, tiene su morada en el cielo más alto. En el Nuevo Testamento le llamamos el tercer cielo. En el Antiguo Testamento le llaman el séptimo cielo. En el cielo de los cielos está Dios, porque la Escritura, amados hermanos, aunque algunos se enojen, porque hay unos que Dios mío, hacen problema lo que no es. La Escritura dice en Génesis que el Señor hizo los cielos, no dice el cielo, dice los cielos y la tierra. Ahí no dice y el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no. Y usted lo ve a lo largo y ancho de la Escritura, en que habla de cielos en plural, no habla de un cielo. Y aunque mucha gente se moleste, algunos hasta se han atrevido a decir que por eso las versiones bíblicas que están erradas, porque hay un no sé qué, y que hay un engaño, y que no sé qué. Eso es gente que a veces ni se ha puesto a estudiar, hermano. Hay gente que a veces no se toma la molestia de ir a investigar, sino que se dejan llevar por comentarios envenenados de ciertas personas. Y vemos entonces, solo para que usted tenga noción, amados hermanos, en el hebreo hay por lo menos 7 palabras que se mencionan o que se pueden traducir cielos, y cada uno tiene diferente ubicación o tiene una diferente función.
Entonces, amados hermanos, Dios nos está hablando de un único cielo, nos está hablando de cielos. Y Dios está en el cielo más alto. Entonces, en ese cielo donde se desempeña Él y que estaba Satanás como parte, bueno, no Satanás, Luzbel, perdón, Luzbel, quiero aclarar. La creación que Dios hizo es Luzbel. Esa creación se contaminó con la iniquidad. Dios lo despeñó y lo mandó a otro cielo. Hermano, no está usted alucinando, ¿no? Dios lo despeñó a otro cielo, a otro escaño del cielo. No en el que él estaba, sino que a otro lugar del cielo. Y por eso vemos en Job que cuando usted lee el libro de Job, dice que cuando los ángeles de Dios comparecían, los hijos de Dios comparecían ante Dios, Satanás también comparecía. Entonces Dios está en el cielo más alto, y en el cielo que sigue, o uno de los cielos que sigue, ahí comparecían los hijos, los Benejá Elohim, como dice en hebreo, los hijos de Dios, como traen en otras versiones, y otras versiones que mejor ponen ángeles para hacernos entender a nosotros que solamente ciertas creaciones tienen acceso a Dios. Pues ese es otro cielo donde comparecía. Si usted me permite el ejemplo, hermanos, vemos que Dios está en su trono, está en el cielo más alto, y hay gradas. De arriba hacia abajo sería, digamos, el cielo, séptima grada, donde está el trono de Dios, sexta grada, quinta grada, cuarta grada, tercera grada, segunda grada, primera grada, y está la tierra. Ahí está el trono de Dios en lo más alto. Entonces los ángeles, o de acuerdo a su nivel de acceso, pueden llegar hasta la sexta grada, quinta grada, cuarta grada, tercera grada, segunda grada, primera grada, o desde la tierra, presentar su informe delante de Dios, porque Dios es el rey, Dios está sentado en su trono. Entonces puede ser que algunos ángeles estaban presentando su informe en la sexta grada, algunos en la quinta, algunos en la tercera. Entonces, muchos estudiosos dicen que Satanás está en el segundo cielo. No está del todo en la tierra y no está tampoco del todo en la presencia de Dios. Y desde el segundo cielo, él rendía su informe. Entonces, amados hermanos, aquí vemos entonces que el Señor despeñó al diablo, lo echó fuera, y por eso Jesús dice: yo vi a Satanás caer como un rayo. Entonces aquí se nos deja ver de que el diablo está en el segundo cielo. Por eso Pablo escribe en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad, gobernadores, principados, gobernadores que están en las regiones celestes. Porque Pablo divide, en el Nuevo Testamento, mejor dicho, se divide nada más en 3 cielos, poniendo como el cielo más alto el tercero, y las regiones celestes son el segundo cielo. Entonces vemos que ahí en ese lugar es donde está por el momento Satanás, pero acá se nos deja ver que este es despeñado. Entonces ahí vemos el origen del conflicto. Vemos que Satanás se quiso, otra vez, recapitulando. La creación que Dios hizo es Luzbel, luz bella, eso es lo que quiere decir. Pero cuando la iniquidad contaminó su corazón, se convirtió en Satanás y fue expulsado, amados hermanos. Fue expulsado de la presencia de Dios y fue enviado al segundo cielo. Y fue degenerado porque él ya se convirtió en una serpiente. Aquí en la escritura, como lo leímos, dice que es la serpiente antigua, el dragón. Dice el verso 9 del capítulo 12 de Apocalipsis que es el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces ya él fue transformado en una creación negativa, y él obviamente se trajo con él a varios espíritus o varios ángeles que fueron contaminados con él y fueron expulsados juntamente con él. Vemos que hubo una batalla y fue expulsado al segundo cielo y se convirtieron en
demonios, en ángeles caídos, en espíritus inmundos. O sea, fueron juzgados y fueron enviados a espera del juicio definitivo. Entonces este dragón, gran dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, desde entonces ha estado, según él, tratando de batallar por el trono de Dios, pero obviamente no lo va a conseguir, ¿no? Entonces este ser que fue transformado, que se transformó en el diablo, en Satanás, ha siempre buscado la manera, si usted me permite, de tratar de causarle daño a Dios, pensando que puede lograrlo. Como hay mucha gente a veces piensa que porque sabe o hace algo le puede hacer daño a otro o puede dañar a alguien más grande. Hay gente, inclusive, amados hermanos, seres humanos que, conociendo sus limitaciones físicas, mentales y espirituales, cree y pretende que le puede hacer guerra a Dios, que le puede hacer daño a Dios o que le puede exigir cosas a Dios. Perdón, amado hermano, pero eso es una tontería. Bueno, el diablo también ha intentado hacer lo mismo, entonces ahí vemos el origen del conflicto. Entonces el diablo se ha encargado de atacar a las creaciones de Dios. Atacó a la creación humana. Usted ve que él se disfrazó, se transformó, porque una de las habilidades que Satanás tiene y que el Espíritu Santo nos deja conocer a través de la mano del apóstol Pablo en 2 Corintios, dice, y no es de extrañarse que Satanás se transforme, tome forma como ángel de luz. Entonces una de las habilidades que Satanás tiene es transformarse. Entonces él se transformó en serpiente. Bueno, mejor dicho, tomó la forma de una serpiente que ya la tenía, pero fue una serpiente de algún tipo que cuando Eva la vio, no huyó de su presencia, sino que habló con ella. Y en ese engaño cayó la humanidad. Y usted ve que después, cuando el Señor Jesús viene a la tierra, dice que también se atrevió a tentar al Señor Jesús. Se atrevió a tentar a todos y cada uno de los siervos o ministros que Dios ha enviado, precisamente porque está en contra de los planes de Dios. Entonces aquí vemos en este capítulo un resumen de esa lucha, de esa batalla. Vemos que cuando aparece, dice, esa señal en el cielo, pues precisamente dice la Escritura que las estrellas cuentan la gloria de Dios, y precisamente en el estudio de los fenómenos cósmicos o de los fenómenos planetarios, amados hermanos, que no tienen nada que ver con la astrología, que Dios reprenda al diablo, sino que la astronomía en sí, porque la astronomía es esa ciencia que estudia el movimiento de los seres estelares. Se menciona que en el año 4, entre el año 5 y 4 antes de nuestra era, este fenómeno que se menciona aquí en la Escritura, en Apocalipsis, que la constelación de Betulá, o la Virgen, o Virgo como se llama ahora, con la del dragón y todas las que están, porque sí existen esas constelaciones, amado hermano, se lo puede estudiar, se conjuntaron y en ese tiempo nació el Señor Jesús. Fue cuando vino a la tierra. Y ahora vemos que va a haber ese tipo de confusión una vez más para hacernos ver que el Señor va a venir. Entonces, algunos, mi amado hermano, se han atrevido a decir que la señal en el cielo es María, la madre de Jesús, pero no es así. Es una señal, amados hermanos, que nos lleva a Israel, que nos habla de que Israel, amados hermanos, usted sabe que en Génesis 37 Dios le dio un sueño a José, y José dijo que, por ejemplo, Abraham, que era el sol, la esposa que tenía en ese momento Abraham, era la luna,
y que los demás eran estrellas, las demás tribus, los demás hermanos de él eran esas estrellas, eran las 12 tribus de Israel. Entonces, amados hermanos, fue en esa tribu, viendo a Israel como una entidad femenina en este momento, fue de ese pueblo, de esa nación donde nació el Mesías. Nosotros no podemos negar que Jesús nació en Israel, amados hermanos, no lo podemos negar, no lo podemos ocultar y no podemos tratar de disfrazar. Jesús nació en Israel. Entonces, que Jesús es israelita. Entonces, ese alumbramiento ocurrió. Entonces, algunos han tomado figuras, amados hermanos, que también esto pasó, que el dragón, como nos habla de una entidad que tiene cierta autoridad, cierto poder, que es un dragón escarlata, es un dragón sangriento, un dragón violento, una persona violenta, una persona que tiene ese deseo por acaparar el poder y no darlo, porque por eso dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos representan autoridad, al igual que las cabezas, ¿verdad? Dice que eso también ocurrió en tiempos del nacimiento del Señor Jesús, porque Herodes, que representa entonces ahí en un dragón, quiso matar al niño que fue dado por parte de Dios para salvación. Entonces ahí vemos una figura. Entonces vemos ahí que eso ha ocurrido y ha tenido como un cierto eco en la tierra. Bueno, amados hermanos, les agradezco por habernos acompañado. Se me fue el tiempo, perdón usted. Pero vamos a tratar de continuar avanzando en el estudio de la palabra en el siguiente programa. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que tenga una bendecida noche, y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.